Ganó el Fútbol Club Barcelona el primero de los 3 partidos versus el Atlético de Madrid. Este fue por la Liga, 1-2 de visitante. Quedan los otros 2 partidos, que es la ida y la vuelta de la UEFA Champions League por los cuartos de final. La ida en el Camp Nou, la vuelta en el Metropolitano, como fue hoy. Vamos a hablar acerca del partido, de cómo se dio, de las polémicas, porque hubo una sobre todo polémica, porque la otra sí es una roja, pero es clara, es evidente. Vamos a hablar de eso. El primer tiempo la verdad es que estuvo bastante parejo, las cosas como son. Unas partes el Atlético dominó, otras veces el Barcelona también lo intentó. La verdad estuvo parejo, el primer tiempo estuvo entretenido, a veces el partido se durmió, como es normal, pero en el tiempo en el que el partido estuvo movido, fue una ocasión para el Atlético de Madrid, otra ocasión para el Barça, fue tal y cual, una y otra. El Barcelona la verdad lo supo jugar el primer tiempo, que Atlético también, digamos que lo pudo saber jugar ese partido. Además, pensemos que el Atlético vino sin 2 de sus figuras en el medio del campo, que es Barrios y Cardoso. El Barcelona sí sacó toda su titular posible, quitando que no está Koundé, que después entró, y la baja de Rafinha, obviamente, que es evidente que falta Rafinha, porque en esa banda estuvo Rashford. Y una rara del Barcelona es que no jugaron con delantero 9 titular, 9 centro como Ferran o como Lewandowski de titular, sino que jugaron con un falso 9, un falso 9 de la época, ese típico falso 9 que jugaba por ejemplo Guardiola con Messi. Y esta vez lo hicieron con Fermín y con Dani Olmo. Iban cambiando uno y otro, pero por lo general era sobre todo Dani Olmo. Aunque Fermín también estaba muchas veces ahí, se la pasaban, una vez la tiró y todo, o sea, se iban turnando, por así decirlo. Uno se iba para el delantero centro y otro se quedaba como mediocampista. Pero como digo, el primer tiempo estuvo la verdad parejo hasta el momento de la primer polémica, no sé si llamarlo polémica, porque la verdad era evidente la roja de Nico González, el argentino que estaba cubriendo a Lamine Yamal. La primera amarilla se la sacan estúpidamente por una amarilla que, no sé, amarilla tonta, pero pues es amarilla. Y la segunda amarilla, que al final la cambiaron el VAR por roja, ya hablaremos de eso, pero la segunda amarilla es evidente, es clara, era amarilla y para afuera, doble amarilla para afuera, o sea, la roja del Atlético de Madrid no hay ningún tipo de duda de que era roja. Ahora bien, el VAR fue, la revisó, yo pensé que iban a pitar fuera de lugar, pensé que iban a revisar eso, pero al final era que estaban revisando si era roja o no era roja. A mí la verdad no sé qué tanto es roja directa, siendo honesto, es último hombre, puede ser, pero para mí yo creo que era amarilla, que ya tenía amarilla y roja, o sea, era roja pero por doble amarilla para mí. La tarjeta roja directa, bueno, a ver, al Barcelona no le afecta en nada, porque la roja es para los 2 partidos por liga, que ya no se va a enfrentar al Barcelona, al Atlético de Madrid, así que bueno, qué sé yo, roja, se fueron con uno menos al entretiempo. Después de ese primer gol del Atlético de Madrid, que los 2 centrales durmieron, tanto Cubarsí como Gerard Martín durmieron, les hicieron un pase filtrado, si mal no estoy, fue el Englet. Un pase filtrado, la coge Simeone y la define Joan García, pues se la jugó un palo, bueno, un lado, se la tiraron al otro lado, paila, no pudo hacer mucho más Joan. Tal vez aguantar más, sí, pero qué sé yo, se la jugó para un lado, se la tiraron para el otro. Lo bueno, justamente después de ese gol de Giuliano Simeone, Rashford se la pasan, regatea y la define entre las piernas de Muso. Entonces el primer tiempo se fue 1-1 por esas cositas. El primer tiempo, lo que te digo, después del gol de Simeone, el gol del Atlético de Madrid, fue literalmente instantáneo la reacción del Barcelona y empataron el partido. Y ya con eso el 1-1 se fueron al descanso, más la roja del Atlético de Madrid, que como digo es bastante clara. Ahora bien, vamos a hablar del segundo tiempo y empezaba con una polémica clara. La verdad es que esa sí es totalmente polémica. La no roja de Gerard Martín, que se ve como plancha su pie contra el tobillo del otro jugador del Atlético de Madrid. No me acuerdo de quién es el nombre ahorita mismo, pero se ve como lo plancha. O sea, si tú miras la imagen, que la voy a poner acá ahorita mismo, esa imagen, si tú la ves solamente la imagen, obviamente es roja. Si tú ves solo la imagen sin el contexto, sin el video anterior,
obviamente roja si solo ves la imagen. Ahora bien, ¿por qué pienso yo que le sacaron amarilla en vez de roja? Porque, amigo, la despeja, obviamente va primero al balón, pum, la despeja, y ¿a dónde más va a poner la pierna si no es a donde cae, literalmente, que es al tobillo? O sea, pega la pelota, se va a desviar la pelota, la despeja, y el pie de Gerard Martín, ¿a dónde más va a ir si no es al tobillo? O sea, va a seguir su transcurso natural, obviamente va a seguir ahí. El pie del jugador del Atlético de Madrid está ahí. Si no le hubiera pegado la pelota, obviamente es roja directa, cárcel, 2-3 partidos fácil, porque fue una entrada brutal al tobillo, lo entiendo eso, pero como viene de una jugada en la que despeja el balón Gerard Martín, eso implica que fue primero la pelota, después el pie va en posición natural hacia donde tiene que ir. O sea, no puede quitarse el pie para que no impacte en el tobillo del jugador del Atlético de Madrid. Y por eso yo entiendo que es amarilla. No es roja. ¿La pueden llegar a pitar como roja? Sí, perfectamente la pueden pitar como roja. No te digo que no. Pero entiendo perfectamente también por qué sacaron amarilla en el VAR y no roja directa a Gerard Martín. Por ese lado es lo que digo. Y obviamente ya 10 versus 11 el segundo tiempo. Obviamente el Barcelona dominó completamente el segundo tiempo. Joan García prácticamente no tuvo que jugar ese tiempo, salvo una que otra contra que la cogía, por ejemplo, Sorloth, que en ese despeje mal de Gerard Martín, que solo la controló mal. Sí, pero pues Joan solo tuvo que salir a coger la pelota, a despejar uno que otro balón. No tanto atajadas el segundo tiempo, a diferencia del primero. Segundo tiempo, lo que te digo, fue bastante dominante el Barcelona, y obviamente es normal, tenían un jugador de más y obviamente tenían que ir por la victoria. El Madrid ya venía de pinchar hoy 2-1 también versus el Mallorca de visita, entonces no es que estuvieran obligados a ganar, porque pues hasta con la derrota seguían con el mismo puntaje con el que venían la fecha anterior, pero si ganaban como ganaron, sepultaban, no sé si decir sepultaban, pero sí ampliaban mucho la diferencia. Ahora son 7 puntos a diferencia de poquitas jornadas de liga. El Madrid y el Barcelona tienen que ir a jugar Champions, entonces se van a desgastar también para el partido del otro fin de semana. Va a estar complejo el asunto para el Madrid. Y para el Barça yo creo que el partido dentro de 8 o 7 días, no sé si es el sábado o es el domingo siguiente, van a tirar un poquito la suplencia, que digamos, se pierde ese partido, bueno, jode, obviamente, pero como que se recupera la ventaja que tenían antes de 4 puntos en vez de 7. No es tan trágico, obviamente si se puede ganar ese partido, muchísimo mejor para mantener la brecha. Pero yo me enfocaría obviamente en el partido del miércoles, que es el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Y después el otro partido, que si mal no estoy es el martes, que es en el Metropolitano, para clasificar a la semifinal de la UEFA Champions League. Bueno, y ya para con los jugadores del partido, Joan García, como te dije, bien en el primer tiempo, con pelotas ahí que le tiraban. El segundo tiempo, lo que te digo, despeje y achique más que nada, porque pues como el Atlético de Madrid tenía un jugador menos, tampoco le llegaron mucho. Prácticamente no jugó el segundo tiempo casi, salvo lo que te digo, despejes. El que sí jugó mucho, de hecho fue la figura del partido, realmente fue Musso, el portero del Atlético de Madrid. Atajó muchísimas pelotas que el Barcelona, si no hubiera podido ganar 3-4-1, Musso fue total figura, salvó muchísimo el portero del Atlético de Madrid. Sin él estuviera sido una goleada, tanto en el primer tiempo como sobre todo el segundo tiempo. Muchas de Ferran, una que otra de, por ejemplo, de Lamine, la que tajó. No sé, Musso bien. ¿Qué decir de Cancelo, hermano? O sea, Cancelo es una must buy. O sea, Cancelo sí o sí se tiene que quedar en el Barcelona. No sé cuánto pide el Al Hilal, 15 millones, 20 millones, toca pagárselos y que se quede Joao Cancelo. Es el lateral que se necesita en ataque. O sea, ese recorte, doble recorte, le pega y le queda la pelota a Lewandowski. Aparte, en ataque es extremadamente bueno. En defensa deja carencias, sí, pero las está mejorando. Tú lo miras en defensa, obviamente no es un defensor, un lateral defensor, pero tú lo miras y ha mejorado con respecto a lo que venía haciendo antes. Joao Cancelo 100% tiene que ser el lateral izquierdo titular. Así Valde, a menos de que Valde recupere su nivel, que ojalá lo recupere porque es joven y lo puede llegar a recuperar, pero es que el nivel actual de Valde no le da para ser titular del Barça. En cambio a Joao Cancelo, claro que sí.
Joao Cancelo tiene que ser el titular del Barça en el lateral izquierdo lo que queda de temporada, y cuidado la otra temporada si se queda. Y por el otro lado, pues Koundé hoy volvió, se lesionó Araujo, salió lesionado al primer tiempo, entró Bernal y después Bernal salió lesionado y entró Koundé. Entonces, pues eso, volvió Koundé de la lesión. Jugó bastante bien hoy, lo poco que jugó, lo jugó bien. Tirándole diagonales a Lamine, tirando centros, defendiendo. La verdad estuvo bien Koundé. Ojalá siga así porque necesitamos esa posición de lateral derecho para no depender tanto de Eric García, porque es el único lateral derecho decente quitando a Koundé que tenemos, porque Araujo de lateral no me da tanta confianza como puede ser obviamente Koundé, que es su posición junto con central cuando está bien claramente, y obviamente Eric García, que tampoco es su posición natural, de hecho es mediocampista y si algo defensor central, pero el de lateral derecho rinde bien. Entonces que Koundé vuelva es una muy buena señal. Los centrales, Cubarsí hoy se comió uno que otro palo, Gerard Martín bueno, quitando esa polémica y uno que otro error, no estuvo tan mal. Obviamente los dos se comen el primer gol de Giuliano Simeone, que dejan la marca ahí, les corre por la espalda, se lo comen todito ese gol. Pero bueno, qué sé yo, está bien, no sé, no dejaron avanzar tanto después. Hay cosas para mejorar, de los centrales, es como lo menos bueno del partido de hoy, por así decirlo. El medio de campo, rendidor Pedri, rendidor siempre. Pedri cuando está en el campo, cuando está bien, es una máquina de pases. Eric García cuando jugó de mediocampista estuvo bien, pero cuando entró Bernal muchísimo mejor. Obviamente Bernal cuando no está de Jong tiene que ser el titular. Ahorita mismo salió lesionado, creo que es un esguince de tobillo, si mal no estoy, fue lo que leí. Ojalá no sea nada grave, porque lo necesitamos, a menos de que De Jong vuelva, pero tener un De Jong y un Bernal que puedan variar los dos es muchísimo mejor. Pero ojalá Bernal no sea nada grave. Entró Gavi, por fin. Gavi vuelve como a esa sintonía de entrar, está bastante bien. Gavi la verdad es un jugador que me encanta, que mete mucho huevo, mucho aguante. Gavi tiene que volver a su nivel y no te digo que sea titular, pero puede entrar fácilmente en uno que otro partido y entrar de suplente para partidos que estén totalmente cerrados. Yamal eléctrico como siempre. El segundo tiempo salió al Barcelona a depender mucho de él, sobre todo al comienzo. Salió enojado, no sé por qué, pero Yamal para mí jugó bien, tiró uno que otro tiro lejos, ya sabe, la típica que la tira hacia arriba, pero Yamal a mí me gustó como jugó, sinceramente, no estuvo mal. Rashford, la verdad es que quitando el gol, porque el gol estuvo bien, quitando el gol tampoco me, ¿sabes? Intentó mucho, sobre todo el primer tiempo de Rashford estuvo bueno, pero el segundo tiempo sobre todo fueron pases al costado y todo eso para Cancelo. Es que esa banda Cancelo Rashford está bien. Cancelo doblándole a Rashford pasándosela, tirando centros Cancelo, si no amagando a Rashford, está bien. O sea, Rashford no me disgustó, pero tampoco es para ponerlo en un altar, quitando el gol obviamente. Pero bueno, tenemos que depender de Rashford, ya que Rafinha no va a estar en el doble en la serie contra el Atlético de Madrid, así que bueno, qué sé yo, toca confiar en él, a ver si se puede ganar su puesto y el Barcelona lo compra para el verano. Ferran Torres, amigo, entró bien porque pues entró, jugó, pegó como 3 tiros. El problema es que todos se los atajó Muso, todos los tiros se los atajó Muso, así que pues es un delantero centro, tiene que meter goles. Me gustó la forma en la que entró, no me gustó su definición, como casi siempre. El problema de Ferran es la jodida definición, pero siempre está ahí, siempre pelea, siempre guerrea. Así que, qué sé yo, no le voy a dar un aprobado, pero tampoco voy a decir qué partido de mierda de Ferran Torres. Es un... entró, ¿sabes? Entró, por lo menos entró. Y Lewandowski entró, metió el gol al minuto 88, si mal no estoy, después de esa jugada fenomenal de Joao Cancelo. Le pega así, en el hombro, la mete casi que de chiripa, por así decirlo, pero pues gol es gol, tiene que estar ahí el 9. Me alegro por él porque necesita estos goles, tiene que ser el 9 titular obviamente versus el Atlético de Madrid ida y vuelta, a menos de que se lesione, que ojalá esperemos que no. Y eso,
que Lewandowski entró bien, me alegro, ya no tiene la máscara esa jodida, ya puede cabecear en paz y bien, necesitamos un Lewandowski encendido para lo que queda de Champions y lo que queda de Liga. Ya para terminar, Flick tiene que mirar bastante esa línea central, sobre todo para lo que queda de esos dos partidos versus el Atlético de Madrid. Y si pasamos del Atlético de Madrid, esos duelos contra el Arsenal o el Sporting de Lisboa, lo que queda de Liga, una posible final de Champions, tiene que mejorar esa defensa, unos retoquitos en el medio de campo, si algo los delanteros, los extremos, tirar así como, no sé, o sea, tiene que darle retoquitos sobre todo en la defensa central. Y ya, no sé, el Barcelona jugó bastante bien, obviamente estuvo condicionado el Atlético de Madrid con esa roja, pero bueno, qué sé yo, el primer partido de los tres versus el Atlético de Madrid se ganó. Se podría decir que era el menos importante, sí, era el menos importante de los tres, porque pues era la Liga y no es la Champions, que sí hay vuelta, pero obviamente esta victoria nos da un respiro importante en la Liga, porque quedamos a 7 del Madrid. Lo que te digo, el siguiente partido se puede tirar suplencia para descansar para la vuelta versus el mismo Atlético de Madrid en Champions. Así que esta victoria fue bastante fundamental, bastante buena victoria. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te pareció el partido, qué cambios harías para los partidos de ida y vuelta de Champions League versus el propio Atlético de Madrid. Suscríbete para no perderte ninguno de los futuros videos y dale like si este video te gustó. Un saludo.